La tabla periódica. La tabla periódica fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y contenía 63 de los 118 elementos conocidos hoy en la naturaleza. Es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química, pero antes de este hito, los químicos no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrar y ordenar los elementos. Así, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe, donde se gestó la manera en la que actualmente organizamos los elementos químicos. El primer paso fue establecer el concepto de peso atómico, masa atómica de un elemento, lo que logró el químico italiano Stanislao Cannizzaro. En este concepto se inspirarían tres jóvenes participantes en el Congreso: William Odling, Julius Loders y Dmitri Ivanovich Mendeleev, para crear las primeras tablas. De todas estas distintas tablas que organizaban los elementos, la de Mendeleev fue la más rompedora, pues hacía predicciones y dejaba huecos libres para elementos que se descubrieran más tarde, como el galio en 1875, el germanio en 1887 o el tecnecio en 1937. La fecha oficial tomada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, como referencia para el aniversario del nacimiento de la tabla periódica es el 1 de marzo de 1869, según el calendario gregoriano. En Rusia, en aquella época, utilizaban el calendario juliano, por lo que el aniversario, según este calendario, sería el 17 de febrero. En esa fecha fue que Mendeleev publicó su investigación La experiencia de un sistema de elementos basado en el peso atómico y similaridad química. A pesar de que está internacionalmente aceptado a Dmitri Mendeleev como creador de la tabla periódica, para algunos autores, la versión definitiva de la tabla fue posible gracias a la ley periódica que presentó el británico Henry Moseley a comienzos del siglo XX. Actualmente, la tabla periódica actual cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, el 119 y el 120. La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor, según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares.